voy a comer la vida a este jefe, como lo pille bien, que va a ser una brutalidad, ya lo veréis. ¡Hostia! ¿Cómo le come? ¿Cómo le come? Eso era lo que quería hacer. ¿Cómo le come la vida? Activando habilidad. Hackeo completado. Os presento la poderosa build dual de hojas dobles con fuego negro y sangrado. Una increíble combinación que pocos jugadores conocen el poder que tiene en Elden Ring, ya que podrás derretir a muchos jefes, como es el caso del gigante de fuego o Placidusa, gracias a esta guía. Así que como siempre, veamos el conjunto de esta build y los mejores consejos. Recuerda que si quieres ver el paso a paso de esta build, estamos en directo en YouTube y Twitch. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Para esta build hemos elegido la clase Samurai que tanto os gusta. En nuestra mano derecha usaremos la conocida Eleonora, una de mis armas preferidas por su set de movimiento. Esta arma escala principalmente en destreza y arcano. Su rápida habilidad puede acumular el sangrado con facilidad y el movimiento de esquive tras el último golpe puede ser muy útil contra muchos enemigos. Un punto muy positivo de esta arma es que combina el sangrado con el fuego. Esta arma podrás conseguirla tras avanzar en la quest de Yura y eliminar al invasor de esta localización. Como segunda arma tendremos el desollador Sacrodermo, una de las mejores hojas dobles que existen y que escala muy bien en destreza. Viene con la habilidad predeterminada Tornado de la Llama Negra, la cual usaremos al comienzo cuando consigamos esta arma. Esta habilidad creará un tornado que podrá consumir rápidamente la salud de cualquier enemigo gracias a la llama negra que conocemos. Tiene dos variantes, ya que si vuelves a pulsar la habilidad producirá una explosión final, aunque también puedes cancelar la habilidad para no exponerte demasiado. Puedes conseguirla en esta localización. Sin embargo, para mejorar esta arma conseguiremos dos cosas. Por un lado, la ceniza del tornado que nos dará el dúo Sacrodermo en Farum Azula, y por otro lado la piedra de afilar roja de aquí. El motivo es porque aplicaremos la ceniza con la afinidad llameante para añadir la potencia de ataque con fuego. De esta forma, las dos hojas dobles tendrán la potencia de ataque con fuego que vamos a aprovechar en esta build. Llevaremos un sello cualquiera, ya que utilizaremos Llama Dame Fuerza, el cual va a potenciar tanto el daño físico como el de fuego que aplicaremos durante el combate. También usaremos Juramento Dorado. Como armadura, cabe destacar la máscara blanca de Barré para aumentar la potencia de ataque cuando aplicamos la hemorragia. Y claro está la armadura de plumas negras para potenciar los ataques con salto, algo que sin duda usaremos muchísimas veces durante los combates, ya que golpearemos varias veces con un solo movimiento. Podrás conseguirla aquí. Los talismanes que usaremos son el talismán con garra para potenciar aún más los ataques con salto, y que podrás conseguir aquí, el escorpión ígneo para aumentar la potencia de ataque con fuego de ambas armas, y que podrás conseguir aquí, la prótesis de Millicent para aumentar 5 puntos de destreza y potenciar los ataques continuos, y por último la exaltación del Señor de la Sangre para aumentar la potencia cuando aplicamos la hemorragia. Podrás conseguirlo aquí. Si te falta alguno de estos 4 talismanes, podrás usar el fragmento de Alexander para potenciar el ataque de las habilidades que usaremos. Como lágrima para nuestro vial usaremos el dote ígneo para potenciar aún más el ataque con fuego y la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia de los ataques continuos que usaremos principalmente en los ataques con salto. Un detalle importante sobre el uso de esta build es que si se trata de un enemigo de gran tamaño y con poca movilidad o que te permita usar el tornado de la llama negra, úsalo sin dudar, ya que verás que podrás consumir rápidamente su salud. El sangrado es importante acumularlo para beneficiarnos rápidamente de la potencia aumentada. Y vamos a rematar con las estadísticas que usaremos para esta build de nivel
150. Por un lado vamos a destacar la destreza, que llegaremos a 60 en este caso, aunque recuerda que realmente subiremos hasta 55, ya que los otros 5 puntos son del talismán de Millicent. Por otro lado, la fe aumentaremos hasta 25 para usar los encantamientos, y también aumentará la potencia del desollador sacrodermo con llameante. Por último, vamos a subir el arcano hasta 40, para beneficiar el acumulado de hemorragia de Eleonora. Gracias a estos niveles también podrás añadir, si quieres, ciertos encantamientos basados en arcano que son muy potentes. Eso ya lo decides tú. No, no te vas. Voy a intentarlo. Empezamos tarde. ¿Pongo en fin de semana o qué? Vamos. Guapetón. ¡Vamos! ¡Me coge otra vez! ¡Pesado, tío! La explosión esta. ¿Vale? ¿Vale? Vale, se va. Madre mía, cómo le consume la vida, tío.
¡Vamos! Sabe cómo darle emoción al combate. Gracias, Kaiser. Lo dejo, ¿eh? ¡Hijo de... ¡Ah! No... ¿Veis? Me hace cosas que se está adelantando como... ¿Sabes? ¿Ves? Ahora no me vas a coger. Vamos. Vamos. Y vamos. No me deja. Oh. Listo. Y bueno, gente, hasta aquí esta nueva build que estoy seguro que os va a gustar a muchos de vosotros por la buena combinación de sangrado y fuego gracias a estas hojas dobles. Como siempre, os dejo un par de guías por aquí, os estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!